Nikola Tesla nació en Croacia el 10 de julio de 1856. Fue un hombre que dedicó su vida a resolver los misterios de la electricidad y a idear la manera de lograr que este fenómeno hiciera más fácil la vida de las personas. La ciencia no es más que perversión en sí misma, a menos que tenga como objetivo último mejorar la humanidad. Estas palabras resumen la visión de Nikola Tesla, un hombre de figura enigmática y un controvertido y comprometido visionario e inventor que se adelantó en su tiempo. Nikola Tesla nació en Zlín, la actual Croacia, el 10 de julio de 1856. A los 3 años, vivió un episodio que marcaría la dirección de su vida. Mientras acariciaba el lomo de su gato, el roce de su mano produjo una lluvia de chispas y quiso averiguar cuál era el motivo. Se lo preguntó a su padre y un sacerdote ortodoxo, le explicó que se trataba del mismo fenómeno que ocurría en los árboles durante una tormenta, la electricidad. Desde aquel momento y hasta el día de su muerte, Nikola Tesla dedicaría su vida a resolver aquel misterio. Con solo 17 años, el joven Nikola Tesla enfermó gravemente de cólera y estuvo a punto de no recuperarse. Su padre le prometió que una vez restablecido lo enviaría a la mejor escuela de ingeniería que hubiera, su deseo más ferviente. Tras recuperarse y entrar al ejército, en 1875 Tesla comenzó sus estudios en la Universidad Politécnica de Graz, en Austria. En su época de estudiante, comenzó a gestar el propósito que le acompañaría para siempre: idear el modo en que la energía gratuita pudiese llegar a todo el mundo. En 1881 viajó a Viena, donde trabajó en la Compañía Nacional Telefónica. Finalmente, Tesla se trasladó a París, donde encontró trabajo en la compañía Edison. Desde la capital francesa, viajó hasta Nueva York en 1884, el mismo año en que llegó también desde París la Estatua de la Libertad. Una vez en la ciudad, Tesla acudió directamente a las oficinas del hombre que influiría directamente en su vida, Thomas Alva Edison. A él iba dirigida una carta de recomendación de Charles Barcelot, su último jefe en Europa, que rezaba: «Conozco a dos grandes hombres, y usted es uno de ellos. El otro es el joven portador de esta carta». Tras leer la misiva, Edison le contrató ese mismo día, pero su relación distó mucho de ser plácida. Entre ambos existieron diferencias que fueron acrecentándose con el paso del tiempo. Estas diferencias se plasmaron en la forma de plantear y ver los resultados de su trabajo. Mientras Edison fue el primer introductor y un firme defensor de la corriente continua, Tesla estaba convencido de que la corriente alterna era una mejor solución, corriente que, por cierto, seguimos usando en nuestros hogares más de 150 años después. Esta disputa se conoce como la guerra de las corrientes. De hecho, la idea de Tesla era mejor, pero necesitaba a Edison para ponerla en práctica. Edison defendió su propia teoría a toda costa y de ninguna manera iba a permitir que un joven extranjero que acababa de llegar a la ciudad le arrebatase la fama e hiciese peligrar su imperio y su fortuna. Tesla se topó entonces con una salvaje campaña de difamación. Edison no quería poner en riesgo su fortuna por culpa de un recién llegado. Por ello, el veterano inventor llegó a recorrer Estados Unidos con la intención de demostrar la peligrosidad de la corriente alterna, para lo cual no dudó en electrocutar animales, desde perros y gatos hasta un elefante, para desacreditar la propuesta de Tesla. También le negó el pago de los $50,000 comprometidos en un primer momento con un comentario burlesco y esperplético: «Cuando llegues a ser un norteamericano cabal, estarás en condiciones de apreciar una buena broma yankee». En 1806, Tesla fundó su propia compañía, la Tesla Electric Light and Manufacturing. Los primeros inversores no estuvieron de acuerdo con sus planes para el desarrollo de un motor de corriente alterna y finalmente lo acabaron relevando de su puesto en la compañía.
Pero Tesla no se dio por vencido y trabajó como obrero en Nueva York de 1886 a 1887 para poder sobrevivir y ganar dinero para su próximo proyecto. En 1887 construyó un motor de inducción sin escobillas, alimentado por corriente alterna, que presentó en el American Institute of Electrical Engineers en 1888. Ese mismo año desarrolló el principio de su bobina y comenzó a trabajar con George Westinghouse en la Westinghouse Electric and Manufacturing Company en los laboratorios de Pittsburgh. Westinghouse escuchó con atención sus ideas sobre sistemas polifásicos que podían permitir la transmisión de corriente alterna a larga distancia y apostó por él. En 1893, Tesla trabajó con Westinghouse en el desarrollo de un proyecto para conseguir el suministro eléctrico en la ciudad de Buffalo, aprovechando la fuerza de las aguas de las cataratas del río Niágara. En 1895, un incendio en el laboratorio de Tesla en Nueva York causó pérdidas incalculables a la ciencia, pues además del edificio se destruyeron todos sus proyectos, pero nada podía con Tesla. En 1898 se presentó en la primera exhibición eléctrica que se realizó en el Madison Square Garden en Nueva York con un invento llamado teleautomatón. Se trataba de un bote de miniatura controlado a distancia por radio. Tesla intentó vender su historia al ejército estadounidense, pero en aquel entonces la Marina mostró poco interés. Tampoco constó como inventor del aparato. Ese mérito se lo llevó el ingeniero español Leonardo Torres Quevedo, quien patentó en 1903 el telequino, que se consideró el primer aparato de radiocontrol en la historia. Tesla también tuvo problemas con Marconi, a quien se le atribuye el invento de la radio. Marconi ganó el premio Nobel en 1909 por ese invento, aunque Tesla había patentado la idea en 1896. Pero la oficina de patentes dio marcha atrás y acabó otorgando a Marconi la patente del invento. Se habló mucho en la época sobre dicho cambio, que algunos atribuyeron a presiones económicas por parte de Marconi. Finalmente, en 1943, la Corte Suprema de Estados Unidos reconoció a Nikola Tesla poco antes de su muerte como el inventor de la radio y le devolvió la patente, que había estado en poder de Marconi hasta ese momento. Nikola Tesla murió solo el 7 de enero de 1943 en una habitación de hotel de Nueva York, a la edad de 86 años, de un infarto al corazón. A su funeral, que se celebró en la Catedral de San Juan el Divino, asistieron más de 2,000 personas que lloraron la pérdida de un auténtico genio. El gobierno de Estados Unidos, una vez que Nikola Tesla fue enterrado, intervino su despacho y requisó todos los documentos que contenían sus estudios e investigaciones. Sin embargo, algunos no pudieron ser comprendidos ni descifrados, puesto que Tesla guardaba la mayoría de sus ideas en su mente. Años más tarde, la familia de Nikola Tesla, a través de la embajada de Yugoslavia, logró recuperar parte del material incautado. Tesla es considerado por muchos como el mejor inventor del siglo XX. Su figura, un tanto maltratada por la historia, fue reivindicada posteriormente por movimientos contraculturales que descubrieron el legado de un hombre que se opuso a las normas establecidas y que vivió en un mundo que aún no estaba preparado para sus inventos. Desde el rayo de la muerte, arma capaz de disparar haces de partículas, al teslascopio, un invento que permitiría la comunicación con seres de otras galaxias, ya que Tesla estaba convencido de la existencia de seres inteligentes en otras dimensiones. Hoy en día, la vida y la obra de Nikola Tesla se da a conocer en el museo que lleva su nombre en Belgrado, un lugar para entender mejor la importancia de uno de los inventores más grandes de la historia, Nikola Tesla.